La revelación histórica, Antiguo y Nuevo Testamento. Yahvé, ¿el Dios de Israel es el Dios de los cristianos? Sí. En la fe cristiana, el Dios de Israel es considerado el mismo, Dios que es adorado y reverenciado por los cristianos. La fe cristiana considera al Antiguo Testamento, que contiene las escrituras sagradas del judaísmo, como parte de su propia tradición religiosa, y reconoce a Yahvé como el Creador y el Dios único. Los cristianos creen que Jesucristo, quien es central en la fe cristiana, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el Mesías prometido, lo que refuerza la conexión entre el Dios de Israel y la fe cristiana. Esta consideración refuta en varias ideas como continuidad en la revelación divina, cumplimiento en Jesucristo y la Trinidad, el gran misterio de la Trinidad. En el libro de Leonardo Boff, La Trinidad y la Sociedad y la Liberación, en los grandes concilios que trataron de la Santísima Trinidad, tardaron 150 años para poder tratar de explicar este gran misterio. ¿En qué consiste la novedad que nos presenta el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento presenta varias novedades significativas en comparación con el Antiguo Testamento. La venida de Jesucristo, como lo dice las Sagradas Escrituras en la encarnación del Hijo, desde el momento del anuncio del ángel, con el anuncio de la Santísima Virgen María, que va a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? La venida de Jesucristo, el reino de Dios, las enseñanzas del amor y la misericordia, la revelación de la Trinidad y la expansión del mensaje a todas las naciones. ¿Cómo explicar que Dios, que es uno y único, se revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? La revelación de Dios en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se comprende dentro de la comprensión teológica de la continuidad y la progresión en la revelación divina. Hay algunas formas de explicar cómo Dios, siendo uno y único, se revela en ambos testamentos. Continuidad en la historia de la salvación. Siempre Dios ha llevado esa continuidad, como esa línea de tiempo, a su pueblo, explicando que va a venir y va a haber una salvación para todos. Cumplimiento de las promesas. Dios siempre cumple sus promesas, ¿sí? Desde el antiguo, con los antiguos padres como Abraham, Isaac, Jacob, hasta los nuevos. Revelación plena en Jesucristo, ¿sí? Eso lo vemos en Hebreos 1, 1 al 3. Continuidad en los valores y enseñanzas. Siempre es un maestro, como los llamaban sus apóstoles. Siempre es el maestro que nos está enseñando continuamente. Nos está dejando sus enseñanzas para que no solo aprendamos, sino que las llevemos, tomemos en práctica a todos nuestros hermanos. ¿Cómo es el Dios que Jesús nos revela en Marcos 12, 28 al 34? Jesús nos revela la naturaleza de Dios como el amor supremo y el mandamiento más importante. En este pasaje, un escriba se le acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús responde, citando el Shema Israel: escucha Israel. El mandamiento: amarás a al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Como ya todos sabemos, es el primero de los 10 mandamientos que Dios nos revela, que le revela a Moisés a su pueblo y que nos lo entregó a nosotros. Jesús continúa diciendo que este es el mandamiento más importante y agrega un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Marcos 12, 31. Jesús enfatiza que no hay ningún mandamiento más grande que estos dos, y que toda la ley y los profetas. Porque si en realidad amamos a los enemigos, o aprendemos a amar a los enemigos, según como lo manda Jesucristo,
¿Qué caso tiene que amemos a nuestros amigos, a los que se la pasan rodeados con nosotros, los que están con nosotros en todo momento y lugar? Lo más difícil es eso, amar a nuestros enemigos, y Dios nos lo revela y nos suscita por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo debemos amar a nuestros enemigos? ¿De qué asuntos teológicos se ocupa la comprensión dogmática de la Santísima Trinidad? La comprensión dogmática de la Santísima Trinidad se ocupa de varios asuntos teológicos fundamentales, entre los cuales se destacan la naturaleza de Dios. La doctrina de la Trinidad explora la naturaleza de Dios como un ser único, que existen tres personas distintas: Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el santificador y que es el mensajero. La relación entre las personas divinas. La doctrina de la Trinidad busca comprender la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se explora como personas coeternas, coiguales y coesenciales, y cómo trabajan en unidad para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. La encarnación de Cristo, como ya todos lo sabemos, se ocupa de la encarnación de Jesucristo, es decir, como el Hijo de Dios, encarnado, habitado entre nosotros como un ser humano. La segunda persona de la Trinidad se unió en la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es un papel fundamental en la salvación. Esto incluye su papel en la santificación de los creyentes, la revelación divina y la capacitación para el ministerio cristiano. La adoración trinitaria. La doctrina de la Trinidad también se ocupa de la adoración de la revelación de Dios a cada persona divina, así como la adoración de Dios en su totalidad. Se explora cómo la relación entre las personas divinas informa y enriquece la vida de adoración de la comunidad cristiana. En la teología sobre la Trinidad se afirmó que Dios es única naturaleza, o sustancia o esencia. Está constituido por la divinidad, pero que esa divinidad sucede en tres personas o identidades distintas, irrepetibles e intransferibles, que son el ser Padre, el ser Hijo y el ser Espíritu Santo, o amor sustantivo de Dios, la unión hipostástica.